Para comenzar, les pedimos a todos que cierren sus micrófonos, creo que ya están todos cerrados. No. Se va a hacer la exposición, a posteriori, cuando termine la exposición, queda un espacio de tiempo para que podamos hacer preguntas y demos nuestra opinión y discutamos con la disertante. Y toda esta exposición queda grabada y después va a ser colocada en el canal de YouTube que tenemos junto a las demás, si está de acuerdo la expositora, por supuesto. No sé si le habían comentado que iba a quedar grabada. Sí, por supuesto. Muchas gracias, con gusto. Bueno, y no sé si algo más. Bueno, entonces la voy a presentar a Viviana, si les parece. Directamente, Ricardo, adelante. Bueno, como dijeron antes, Viviana Vilesker. Viviana es psicóloga, es psicoterapeuta, docente y es fundadora y directora de El Faro, que es una asociación civil para el desarrollo del acompañamiento en fin de vida. Está formada en cuidados paliativos, es redactora del documento de directivas anticipadas de esta asociación, coordinadora de la diplomatura en acompañamiento de fin de vida y codirectora de la diplomatura en tanatología. Está certificada en validación, que es un método para la comunicación con mayores desorientados por el periodo cognitivo. Esta charla yo creo que se va de alguna forma a empalmar con la anterior, en la que se habló básicamente de los derechos de los menores, entendidos como tales dentro de los derechos humanos, y porque Viviana tiene como una de sus temáticas más importantes, es de las personas mayores, tanto desde el punto de vista de lo asistencial como desde el área de los derechos humanos y las vejeces como tema cultural. Bueno, cumplida la presentación, Viviana, te cedo la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. La verdad que es un placer y un honor estar hoy con ustedes. He tenido la oportunidad de mirar algunas de las charlas previas y realmente los felicito por este emprendimiento, este camino. Así que con mucho gusto me encuentro hoy con ustedes. Recién escuchaba a Ricardo en la presentación y me pareció que tal vez les cuento un poco acerca de este camino que se describe a veces más. Ay, me cambian los anteojos. Hay un micrófono abierto. Les decía, les cuento un poco acerca de este camino, que a veces en los títulos formales queda así como tan ordenadito. Y de ahí por ahí pasar al tema de este encuentro. Efectivamente yo estoy formada como psicóloga, como psicoterapeuta, ya hace muchos años, y en un momento determinado de mi camino, de mi vida, en el ejercicio de mi profesión, me encontré acompañando a personas en fin de vida. Esto fue más o menos en el año 92, plena epidemia de HIV, en el cual, momento en el cual la tasa de letalidad era altísima, y en aquella instancia tuve conciencia de mi escasa preparación para el acompañamiento en fin de vida desde mi profesión. Tenía muchos recursos para acompañar muchas situaciones vitales, pero no me encontraba preparada para acompañar fin de vida. Y esto generó en mí un anhelo de búsqueda, una gran motivación para la formación, así que empecé un camino primero, podría decir, autodidacta, leyendo mucho, informándome, luego descubriendo la existencia de los cuidados paliativos como cuidados profesionales, tanto médicos como de enfermería, como psicológicos y otras áreas, a personas en fin de vida, así que me formé en cuidados paliativos, y de ahí surgió la ampliación o la búsqueda de ampliación de este concepto de fin de vida para incluir también a las personas mayores, que pueden o no estar cursando una enfermedad.
Ese camino me fue también llevando al encuentro con otras personas, con profesionales, me hizo conocer el mundo de los cuidadores familiares, de los cuidadores domiciliarios, y de ahí surgió la idea de crear el Faro como una asociación civil que provee más que nada un espacio de encuentro para la reflexión, para la capacitación y para la asistencia sobre este gran paraguas, podría decir, que es fin de vida, realmente complejo, amplio, abarcando, por un lado, personas de toda edad, familias, personas mayores, y cada grupo, cada pequeño mundo, con su propia especificidad, con sus necesidades y a la vez con sus desafíos. De este camino es que también surgió el prestar atención a los derechos de las personas en fin de vida, en general, a los derechos de las personas mayores en particular, y por eso es que en la presentación se menciona el haber sido redactora junto a un grupo de un documento de directivas anticipadas que hemos creado en la asociación. Después voy a hablar un poco sobre este concepto de directivas anticipadas dentro del área de los derechos de las personas en fin de vida y de los derechos humanos. Así que un poco para poner ya en marcha este encuentro, quería contarles a qué me dedico y cómo ha sido este camino. El título de este encuentro, los desafíos del cuidado a los mayores en pandemia, incluye varios conceptos que me pareció importante comenzar a tomarnos un tiempo para cierta reflexión. Por un lado, pensar qué es cuidado, a qué nos referimos cuando hablamos de cuidar, y qué es un mayor, qué queremos decir cuando nombramos persona mayor o los mayores. Y por supuesto, ponernos en el contexto de la pandemia. A mí me gustaría mucho compartir con ustedes la experiencia que vamos teniendo en la asociación en relación al acompañamiento a personas mayores y su entorno significativo, muchas veces familiares, cuidadores domiciliarios, hijos, vecinos, etc. Cuidado. El concepto de cuidado es un concepto complejo y amplio porque abarca muchos matices. Por empezar, si nos detenemos a observar, lo que va a destacar es que cuando hablamos de cuidar, estamos en realidad describiendo una situación me han silenciado. Ahí está. Sigo hablando. Estamos describiendo una situación vincular, una polaridad, que es la de brindar cuidados y recibir cuidados. Y esto que puede parecer obvio a la hora de poner en marcha, poner en acción modos, caminos, métodos de cuidado, no siempre es tan sencillo. Por un lado, brindar cuidados significa, obviamente, ciertas acciones que, podríamos decir, procuran atender necesidades de todo tipo, variadas. Brindar cuidados implica planificar, programar, implica detectar y observar esas necesidades, implica modos de evaluación respecto de la prestación de cuidados para descartar o conservar lo que funciona, implica distribuir, es decir, seleccionar y hacer llegar y facilitar la llegada de los cuidados a los receptores de esos cuidados, y también implica sostener en el tiempo, Entonces son una serie de aspectos que están implícitos en el desafío de brindar cuidados. Por otro lado, como complemento, está el recibir cuidados, el ser cuidado. Y el ser cuidado es, por empezar, una vivencia subjetiva, que podríamos decir
se puede describir como sentir amparo, sentir confort, sentir un reconocimiento. Perdón, no me estaban escuchando, ¿verdad? No, Porque me silencian. no, pero fue un minuto nada más, discúlpame. ¿Cómo? Que fue por un error de un minuto. Ah, está bien, está bien. Un instante, un instante. Lo que pasa es que no me di cuenta. Decía, entonces, por las dudas que no se haya escuchado, que el ser cuidado es ante todo una vivencia subjetiva, singular de cada individuo, y a la vez, en términos generales, podríamos describir como sentir esa protección, ese amparo, ese reconocimiento a las propias necesidades, que no son solo físicas, también son emocionales, sociales, espirituales. O sea que la experiencia de sentirse cuidado también tiene su complejidad y su variabilidad, dado que es ante todo una experiencia subjetiva. Ahora bien, para continuar con esta reflexión acerca del cuidado, es importante también plantearnos, creo yo, qué concepto o qué modelo o qué paradigma de cuidado vamos a aplicar o estamos aplicando. Culturalmente, por pertenecer nosotros a la sociedad occidental, capitalista, patriarcal, tenemos incorporado como un valor supremo, la condición del individuo, la condición de la capacidad individual de afrontar adversidades, de hacer frente a los desafíos de la vida. Tenemos enfatizada la importancia de los desafíos personales, del desarrollo de recursos personales, del desarrollo del autoconocimiento. Y si bien esto, por supuesto, es válido, deja un poco en sombra la condición de interdependencia, la condición de vulnerabilidad e incluso de fragilidad que también nos define como seres humanos. Y muchas veces el excluir la condición de interdependencia hace que el abordaje de los cuidados se debilite o se distorsione de alguna manera. Porque un individuo independiente, autónomo, capaz de afrontar las adversidades, tal vez no reconozca que también necesita ser cuidado. Se polariza quizás hacia el lado de la prestación de los cuidados, pero no toma contacto con su propia vulnerabilidad, más que nada como ser humano, como parte de su condición humana. Entonces, para empezar a plantearnos un modelo de cuidados, y lo digo en general, pero también en particular hacia las personas mayores, creo que la variable de la condición interdependiente de los seres humanos es una variable prioritaria. Ahora bien, cuidar y ser cuidados son como las dos caras de la misma moneda, y lo que abarca este vínculo es la condición de interdependencia. En los últimos tiempos se habla, se está investigando, se está explorando, se está escribiendo mucho sobre el concepto de la ética del cuidado. Y me parece que también viene bien incorporar a esta conversación algo respecto de lo que propone este concepto de la ética del cuidado. De la ética del cuidado se desprenden otros conceptos que voy a mencionar después, que es el de comunidades que cuidan, ciudades que cuidan, estados que cuidan, ámbitos comunitarios que son sensibles a las necesidades de cuidado de sus miembros. La ética del cuidado básicamente lo que plantea es que, por un lado, como seres interdependientes tenemos el deber de cuidarnos unos a los otros,
y el derecho a ser cuidados cuando lo necesitemos. Es decir, reconoce que todos necesitamos ser cuidados o ayudados en muchos momentos de nuestra vida, y en particular en el proceso de vejez, en el proceso de envejecimiento, cuando se presentan variaciones y desafíos específicos ligados al proceso de envejecimiento, que pueden tener que ver con enfermedades, pero no necesariamente. Es decir, que un modelo ético de cuidado no queda circunscripto únicamente al cuidado de la salud. Por supuesto, le incluye, pero el cuidado desde esta mirada va más allá de las estrictas necesidades que puede plantear la salud. Abarca lo social, abarca la comunidad, abarca lo afectivo, la esfera de los vínculos entre las personas y la convivencia. Luego lo voy a ampliar. Me detengo bastante en este tema porque el tema del cuidado es un tema que ha quedado en cierta forma invisibilizado, como un trabajo invisible, en parte porque los mayores prestadores de cuidados han sido los familiares y en particular las mujeres, ¿sí? Entonces, la doble condición de cuidado invisibilizado y la feminización del cuidado han hecho que se preste escasa atención, por lo tanto, se pondere de un modo insuficiente la importancia de planes de cuidado, de programas de cuidados desde lo social. Si bien es cierto que la familia cumple un rol fundamental en el cuidado, el hecho de que la prestación de los cuidados, por ejemplo a las personas mayores o a las personas enfermas, quede circunscripta, le ha quitado o ha debilitado algo de la valoración de los cuidados. Ahora bien, ¿qué es o qué implica acercarnos al concepto de mayor, de persona mayor? Hasta hace unos años se utilizaba, y todavía se utiliza, el concepto de adulto mayor para mencionar a la persona vieja. Y desde diferentes ámbitos se ha venido recomendando distinguir a la población vieja independiente de la condición de adulta. Es decir, considerar a la vejez como una etapa en sí misma, no ligada necesariamente a la adultez. Esto no es un mero juego de palabras, aunque puede parecer, y si sabemos lo que queremos decir, está todo bien, pero lo que se busca con este concepto de delimitar vejez y persona mayor, incluso ancianidad como una etapa avanzada de la vejez, como diferente al adulto, es para modificar cierto condicionamiento que tenemos en relación a la imagen del ciclo de la vida, ¿sí? En general tenemos incorporada esta idea del ciclo de la vida como una curva, algo así, del nacimiento a la muerte, en donde la cúspide de esa curva es la adultez. Esta imagen, es decir, esta idea de que en el nacimiento comienza un ciclo en ascenso que hace su punto culminante en la adultez, a partir del cual declina, ¿sí? Esto le ha otorgado a la vejez una etiqueta, un preconcepto de declinación como algo automático. Entonces, un adulto mayor, en este dibujo curvo, sería un adulto declinando. Entonces, para trabajar un poco sobre este concepto que implica tiene varias consecuencias, entre ellas asociar vejez con declinación, entonces es que se viene proponiendo utilizar como concepto persona mayor o viejo, vejez como un nombre de una etapa de la vida, así como hay niñez, hay adolescencia, hay adultez,
hay vejez. Ahora, es verdad que el proceso de envejecimiento implica una declinación en particular de ciertas funciones físicas e incluso un deterioro significativo. Pero no quiere decir que esto sea un sinónimo absoluto, porque justamente el concepto de vejez es un concepto que viene bien revisar, porque en realidad no hay un único modelo de vejez, no hay un único modo de atravesar el proceso de envejecimiento, y por eso es que se prefiere hablar de vejeces. Así como se habla de niñeces, también se habla de vejeces, de modos diversos de envejecer. En relación a ciertos datos, voy a mencionar apenitas algunas estadísticas, pero simplemente para ponernos en contexto. En general se considera que la vejez comienza con la edad jubilatoria, 60, 65 años. Esto implica que la etapa de la vejez, el tiempo que puede llegar a durar la vejez, la convierte en la etapa más prolongada de la vida. Si calculamos que una persona mayor puede vivir 90 años, 95 años, estamos ante una perspectiva de más de 30 años que ninguna otra etapa de la vida dura tanto, ni la niñez dura tanto, ni la adolescencia dura tanto. Además, estamos en un proceso de envejecimiento poblacional a nivel mundial. Tengo acá un dato. Se calcula que ya este año hubo en el mundo, estamos en un momento en el mundo en donde la población de personas mayores de 65 años, en términos cuantitativos, supera a la de niños menores de 5. O sea, la población está envejeciendo. Y el dibujo que tenemos asociado de la pirámide poblacional se está desdibujando, está modificándose. Argentina es uno de los países con la más alta tasa de envejecimiento de América Latina, junto con Uruguay, Chile y Cuba. Piensen que la población total de Argentina, que se estima alrededor de 46, 47 millones de personas, no tenemos números actualizados, se calcula que el 15% de la población tiene más de 60 años, de los cuales el 47% son varones y el 53% son mujeres. Por esto es que se habla de la feminización de la vejez. Y en función de lo que se prevé, la proyección para más adelante, se estima que esto va a aumentar. Es un proceso en aumento. Aún en los países en donde la expectativa de vida siempre fue baja, aún en esos países ha aumentado la expectativa de vida. Es decir, que la prolongación del tiempo de vida es un fenómeno mundial, que no necesariamente siempre va acompañado de una mejora en la calidad de vida. De hecho, esto, paréntesis y no tanto, está aumentando de un modo considerable la cantidad de personas viviendo con demencia, viviendo con Alzheimer como una de las principales demencias y otros tipos también. Entonces, aquí tenemos otro fenómeno asociado al proceso de envejecimiento, ligado al deterioro cognitivo, a la dependencia, a la pérdida de autonomía, que es también una gran preocupación sanitaria, social, en cuanto a la prestación de cuidados. Como dato promedio, se calcula que un mayor con deterioro cognitivo requiere de por lo menos 7 personas que lo cuiden.
entre cuidadores domiciliarios, familiares, profesionales de la salud. La escasez de personas preparadas para prestar cuidados a mayores con deterioro cognitivo es una preocupación. Por lo tanto, en este modelo a pensar de cuidados, habrá que incluir también la capacitación y la formación de cuidadores que dispongan de recursos para atender a mayores con deterioro cognitivo. Entonces, empezando a juntar los cuidados y las personas mayores y empezar también de a poco a entrar en el ámbito de la pandemia. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que las necesidades y los desafíos de la atención a las necesidades de las personas mayores son un desafío para toda la comunidad. No son un tema exclusivo de las personas mayores, sino que implican a toda la comunidad. Por otra parte, como otra cara de esto mismo, también es importante contemplar y ponderar que la persona mayor también es prestadora de cuidados. La persona mayor tiene para aportar, para brindar, para colaborar en la prestación de cuidados y en el funcionamiento completo de la sociedad. De ahí que es necesario equilibrar estas dos instancias. La persona mayor es dadora y receptora de cuidados simultáneamente. Ahora bien, en el caso de las personas mayores, y un poco podríamos preguntarnos por qué es necesario reflexionar sobre los cuidados de las personas mayores, porque el proceso de envejecimiento, cuando va presentando sus facetas declinantes, incluso enfermedades, presenta la necesidad de la ayuda, presenta la urgencia muchas veces de la ayuda. El proceso de envejecimiento es un proceso dinámico, es un proceso cambiante, es un proceso que requiere una permanente adaptación en relación a la pregunta, ¿cuál es el mejor cuidado que puedo brindar a una persona mayor? Lo que funciona durante un tiempo deja de funcionar a partir de los cambios que se van presentando. Y en términos generales es un viaje de ida, es decir, una vez que comienza una prestación de ayuda y de cuidados a la población mayor, es poco probable que se revierta, más bien lo contrario, se complejiza y a veces se complica de última. Por lo tanto, se requiere una mirada sistémica, se requiere una mirada compleja, que tenga en cuenta muchas variables en simultáneo. Porque en la variedad de vejeces que se van a presentar, que se presentan, en cada persona mayor, todas esas variables se singularizan. Es decir, cada persona mayor como individuo es el resultado del encuentro de una serie de variables físicas, psíquicas, sociales, biográficas, genéticas. Por lo tanto, la atención al cuidado requiere de la singularización. Y esto es un gran desafío si lo pensamos en términos sociales. Entonces, nos vamos a encontrar, o nos encontramos de hecho ya, ante la importancia de equilibrar la atención a las necesidades particulares sin perder de vista el funcionamiento del sistema y el equilibrio del sistema para la prestación de esos cuidados. ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia? Yo les quiero compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en la asociación en el acompañamiento a personas mayores. Nosotros en la asociación disponemos de un equipo de voluntarios formado en la asociación. En este momento
a cerca de 25 personas que desde el mismo momento en que comenzó la pandemia, nos organizamos para poder sostener el servicio de acompañamiento que ya veníamos brindando en forma presencial, domiciliaria o lugar de residencia de las personas, y lo hemos convertido en un servicio de acompañamiento virtual, adecuándonos a la realidad y a las restricciones de la pandemia. Esto nos trajo varias situaciones que nos tocó abordar. Por empezar, algo que fue prácticamente inmediato fue la imposibilidad del acceso físico a las residencias de personas mayores. Nosotros solíamos tener programas de atención y de acompañamiento, tanto individual como grupal, en diferentes residencias de larga estadía en la ciudad de Buenos Aires. Ahí nos encontramos ante un primer desafío. No se podía entrar, pero no solo no se podía entrar, sino que tuvimos que pensar cómo sostener esa comunicación. Nos encontramos con el desafío de que no todas las personas mayores tenían acceso a recursos electrónicos, y si tenían acceso material, no todas tenían el dominio. No todas las personas eran capaces de sostener una comunicación virtual. Y esto generó, por un lado, indudablemente, varios inconvenientes, pero también algunas oportunidades. Inconvenientes porque, lamentablemente, hubo algunos casos en donde, por más que buscamos la forma, no pudimos concretar una llegada, algo que reemplazara la presencia física, el contacto humano y la posibilidad de la comunicación directa. Pero por otra parte, nos colocó en una situación de aumentar la interacción con las familias y con el personal de las residencias. Pudimos, en muchos casos, nuclear, organizar y contactar a familiares que, previo a la pandemia, no tenían el compromiso y el nivel de prestación de cuidados a ese familiar porque delegaban o porque descansaban en la institución. Y esto fue, de alguna manera, una sorpresa, una buena sorpresa para nosotros, cuando vimos que la instancia de trabajar con las familias, por ejemplo, virtualmente, y transmitir recursos a los familiares, a los cuidadores en las residencias, para que desde ellos surgieran modos de acercamiento que mantuvieran una cierta calidad de cuidado, fue realmente un logro que podría contarles muchos ejemplos, pero que realmente nos dio la pauta de que, entre otras cosas, esta pandemia nos invitó a una gran creatividad, a una posibilidad de buscarle la vuelta. Esto también creo que merece una reflexión, porque si bien las restricciones que se generaron en la pandemia en muchos casos cambiaron de un modo radical el escenario del encuentro con las personas mayores, también es cierto que previo a la pandemia, y sin siquiera imaginarla, los lazos familiares con las personas institucionalizadas tampoco eran de alta fluidez. Entonces, esta confrontación, esta visibilización que generó la pandemia de esos lazos muchas veces flojos, poco frecuentes, permitió modificar, o está permitiendo modificar de un modo significativo, en algunos casos, por supuesto, la relación que previo a la pandemia ya venía un poco soslayada. Ahora, ¿qué es lo que también venimos observando? Por supuesto, uno de los fenómenos que llaman nuestra atención es el fenómeno de la soledad y el aislamiento. La soledad siempre ha sido un tema
para el cuidado de las personas mayores. No es nuevo. Estadísticamente hablando, va en aumento la cantidad de personas mayores que viven solas y la cantidad de personas que mueren solas por no tener armado un sistema de comunicación suficientemente eficaz. Esto es una realidad que nos atañe a todos. Cada tanto sale la noticia en el diario, ¿sí?, de una persona mayor fallecida y cuyo cuerpo fue encontrado 2, 3 o 4 días después. O sea que era una realidad preexistente. O sea que va en aumento, especialmente en las ciudades, en las grandes ciudades, la realidad de personas mayores que viven solas y que no siempre están en condiciones de procurarse y de satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, cuando hablamos de soledad, la soledad en la persona mayor, tenemos que hacer una distinción, porque la soledad tiene varios matices, ¿sí? Hay una soledad que es deseada o buscada o incluso disfrutada, por lo tanto no es conflictiva. Pero cuando hablamos de la soledad que se sufre, estamos hablando de la soledad no deseada, no buscada y por lo tanto padecida. Ese es el lugar en donde es necesario prestar atención y preguntarnos de qué manera podemos cuidar como sociedad, como personas, a los mayores que padecen una soledad no deseada. Hemos invertido mucho tiempo en ponderar y en alentar a mantener los lazos, a la presencia, a la visita, a la conexión entre las personas mayores, y nos encontramos ahora en una pandemia que impone muchas veces una soledad no deseada para la persona mayor. Y la preocupación por la soledad no deseada no es solamente un hecho físico, sino que este sufrimiento es también del orden de lo emocional o de lo espiritual y afecta o puede potencialmente afectar la salud. De eso no cabe ninguna duda. Entonces, esta soledad no deseada, que también es un fenómeno complejo porque siempre va a estar atravesada por la subjetividad, nos invita a pensarnos como comunidad, nos invita a mirar qué podemos hacer desde los núcleos familiares, desde los núcleos barriales, desde las comunas, desde la sociedad en general, para mirar este fenómeno de la soledad no deseada en las personas mayores. Hay varias posibilidades o hay varias ideas, ¿sí? Varios caminos que se pueden tener en cuenta, algunos quizás novedosos, porque requiere esta conciencia de comunidad que cuida, de la que hablé al comienzo, o de ciudad que cuida, o de barrio que cuida. Entonces, para poder pensar de qué manera podríamos modificar la realidad de la soledad no deseada, la soledad sufrida, como sociedad, como comunidad, podemos pensar, por ejemplo, en programas o en planes que se llaman, tienen un nombre que me parece interesante, se los llama programa radar. Son programas que se diseñan para detectar necesidades, ¿sí? A través de encuestas, a través de sondeos, que se pueden organizar en principio barrialmente o en la manzana. Preguntémonos, yo me hago esa pregunta muchas veces, ¿conozco a las personas que viven en mi manzana? ¿Cuántas personas mayores viven? Es una información que desconozco en general. Puedo conocer a mis vecinos más cercanos. Entonces, podríamos pensar en una iniciativa que pondere, al menos en términos numéricos, la cantidad de personas mayores que viven solas en el radio que habito, mi manzana, mi barrio, mi comuna, y que a partir de ahí pueda yo detectar cómo se hace presente
si se hace presente, este elemento de la soledad no deseada o sufrida, para luego pensar programas apoyados en esta idea de la interdependencia, en donde la persona mayor pueda ser cuidada, pero también estimulada a participar en la medida de sus posibilidades o sus deseos, por supuesto, en la vida social. Porque como les decía antes, pensar el cuidado a las personas mayores no es solamente el cuidado de la salud, por supuesto que lo es, sino también encontrar los modos en que la persona mayor puede aportar a partir de la participación cívica, social, política. Muchas personas mayores están deseosas de expresar sus opiniones en todo sentido y no encuentran necesariamente los canales o no encuentran los modos de participar por determinadas limitaciones que pueden ser físicas, que se pueden tener en cuenta, o económicas, o de comunicación. Entonces, sensibilizarnos a las necesidades de las personas mayores para poder pensar un paradigma que cuide, que brinde cuidados y que también permita que se brinden cuidados, que las personas mayores los brinden, sea un paradigma complejo pero también completo, en cierta forma. ¿Cuánto tiempo tengo? Perdón, pregunta técnica. Ricardo, contame. No te escucho. Ahora estaba muteado. Habitualmente más o menos se hacen en general 45 minutos, 50 minutos de charla y se deja el resto del tiempo para el... Ya estoy entonces, ya me pasé. Y andamos por ahí, no sé qué dicen los... Bueno, voy cerrando. Sí, igual estaría cerrando. Quizás unas reflexiones finales con respecto a otro concepto, lo digo cortito y quizás lo dejo abierto para que lo podamos pensar tal vez juntos o reflexionar. Yo les comenté que nosotros también dentro de la asociación prestamos especial interés a la cuestión de los derechos de las personas mayores, como un área de los derechos humanos, no como un área excluyente. Y en relación a los derechos de las personas mayores, hay también, es todo un microcosmos de investigación y de información. Lo que hemos experimentado en la experiencia del acompañamiento es la escasa preparación o planificación anticipada de cuidados que se suele presentar en el proceso de envejecimiento. La planificación anticipada de cuidados, la planificación anticipada de cuidados integrales, es un concepto de alguna manera novedoso que estamos encarando y que implica darle a la persona mayor el derecho, en la medida de sus posibilidades, de elegir cómo quiere ser cuidado. No solo por el hecho de tener una enfermedad, que podría ser, sino en general, cómo quiere ser incluido, cómo quiere ser atendido, cómo quiere ser reconocido en una comunidad que lo involucre como individuo, como persona. Dentro del concepto amplio de planificación anticipada de cuidados integrales, ingresa, aquí sí, una cuestión de derechos, que es el derecho a redactar directivas anticipadas. Las directivas anticipadas están contempladas en las leyes argentinas, especialmente leyes que son de reciente sanción, como la Ley de Muerte Digna, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la ley 26.742, en donde aparece en el artículo 11 el derecho a redactar directivas anticipadas. Las directivas anticipadas, en términos simples, son esos instructivos que uno deja por anticipado, en vida, por eso en España se lo llama testamento vital, porque uno está vivo cuando se ejecuta ese testamento, en donde se vuelcan deseos, principios, valores, necesidades que la persona quiere expresar para el caso hipotético y futuro en que pierda la capacidad de la comunicación.
Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Una persona mayor puede prever que esta situación suceda y comunicar cuáles son sus deseos, sus prioridades y sus valores. Es una manera de prepararse para el fin de vida, una manera de asegurarse que sus deseos sean respetados, que sean contemplados, que sean tenidos en cuenta, no solo por sus familiares, sino también por los profesionales de la salud. Es un tema que da para ampliar más, pero quería mencionarlo como parte del cuidado a los derechos de las personas mayores. Es muy escasa la cantidad de personas que redactan sus directivas anticipadas. Eso lo hemos visto en la práctica del acompañamiento. Y queremos alentar justamente a lo contrario, a que se avance y se tome conciencia de la importancia de la redacción de las directivas anticipadas. Bueno, me detengo acá para que podamos tener un tiempo de compartir o comentar o preguntar. Así que hasta acá, gracias. Bueno, muchas gracias, Viviana. Muy instructivo, interesante, sobre todo para mí, por cómo me ves en el cuadradito. Pero ahora se abre un diálogo en el cual la mayoría, los que quieran hacer preguntas, que se presenten brevemente para que Viviana tenga una idea de a qué se dedican o a qué se dedicaron, a qué institución pertenecen o pertenecieron. Los demás, silencio en el micrófono, y el que hable, además, trate de reducir lo más posible la exposición y haga bien concreta la pregunta, así podemos hacer más ágil la reunión. Así que bueno, queda abierto, pueden hacer levantando la mano, como hay dos pantallas, porque Viviana convocó mucha gente, lo pueden hacer a través del chat. En primer lugar se anotó Bevilacqua, así que lo escuchamos a Bevilacqua. Hola, muchas gracias, muy linda tu charla. Te quería preguntar, la mayoría de nosotros somos médicos o vinculados a la medicina, y lo que a mí me parece percibir, además por mi propia edad, me parece percibir que en general los pacientes añosos, o ¿sí?, los viejos, como vos lo dijiste con más claridad, tienden no a solicitar el cuidado, sino con más frecuencia a rechazar el cuidado. Y al rechazar cualquier limitación que vos le pongas a sus conductas, por más que sean perniciosas o poco saludables, etc., o poco sociales. ¿Vos percibís lo mismo? Creo que te entendí, pero ¿me podrías poner un ejemplo? Quiero asegurarme que comprendí. ¿En qué estabas pensando en esto del rechazo? Por ejemplo, estoy pensando en un paciente mío que tiene 90 años, que es dueño de una empresa, a la que ya no la puede atender razonablemente, y no permite que sus hijos la atiendan. Bien, ahí sí. Y es un hombre que ya no controla esfínteres, en fin, que está en una situación verdaderamente de mucho deterioro. Sí. Estoy pensando en ese paciente, pero quiero decir, me parece que ese tipo de pacientes son mucho más frecuentes que los que buscan la ayuda. Sí, creo que hay de todo, ¿sí? Porque esto, más allá de lo que estás preguntando, también muchas veces hay una alta demanda de fármacos por parte de las personas mayores como un recurso aliviador de muchas de sus dolencias. Pero podemos encontrarnos con los dos fenómenos. Lo que vos decís, por supuesto que existe, creo yo que tiene que ver con, por un lado, haber cultivado a lo largo de la vida una identidad única ligada al trabajo, como si eso fuese lo que define a esa persona, y no haber sabido de un modo flexible y a tiempo ir duelando, ir haciendo el duelo
de lo que va cambiando en la vida en las capacidades funcionales. Entonces hay un aferrarse a esa identidad a toda costa, porque la alternativa, en el caso de asumir que ya no se puede, se presenta devastadora. ¿Qué queda de mí si no vengo a la empresa o no controlo la empresa todos los días? Pero ese ¿qué queda de mí? También tiene que ver con quién soy y qué cultivé a lo largo de mi vida como diferentes aspectos de mi identidad. Esto empieza antes de los 90, ¿sí? Nos falta una educación para los duelos y para las pérdidas que produce la vejez. Perfecto. Y por eso se presenta este fenómeno. Bueno, muchas gracias, Viviana. ¿Estás respondido, Carlos? Sí. Bueno, está anotada Analía y después Nardo. Analía, no sé si tenés se te el micrófono. Ahí está, ahí está. No, tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. O yo no la escucho, por lo menos. Analía, no se te escucha. Algo ocurre con tu micrófono. Con el sonido. A lo mejor tenés que salir y volver a entrar al grupo, Analía. Sí, eso Porque es lo que suele... no se te escucha, no se te escucha. Hacé la prueba esa que yo te digo. Bueno, ahora Nardo entonces. Nardo. Pon el micrófono, Nardo. Esa es otra de las cuestiones de las personas mayores, ¿no? Que no saben manejar bien ahora, el ¿se me escucha ahora? Sí, se escucha perfecto. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, Nardo. No, se te Sí, Nardo. escucha, Nardo. Quería preguntar si había... Sí. Yo quería preguntar si había alguna evidencia experimental que algunas formas organizativas modernas de la convivencia, como por ejemplo el cohousing, mejoraban la situación de la soledad. Hay variados experimentos. Hace 2 días estuve participando en un webinar en España, transmitido desde España, yo estaba acá, acerca del cohousing, ¿sí? Creo que son modelos que pueden atender ciertas necesidades de ciertas vejeces, ¿sí? El cohousing, la idea del cohousing es el compartir un mismo predio, un grupo de personas mayores con independencia en la vivienda y a la vez con áreas comunes y con servicios médicos y asistenciales en general. Lo digo así de un modo muy, muy general. Hay pocas experiencias y el tema con el cohousing es que requiere de una vejez fuerte, una vejez que no tenga grandes declinaciones ni deterioros, porque en el momento que la persona que habita el cohousing declina de un modo considerable o se deteriora, no puede seguir viviendo allí. Entonces tiene un límite. Puede comenzar como un proyecto más que viable, pero en algún momento puede tener límites. Hay otros modelos. Hay un modelo japonés que les recomiendo mucho si tienen ganas de explorar, que se llama Ibasho, I latina, B larga A, S, H, O, Ibasho. Es un modelo de convivencia que se está desarrollando en algunas ciudades de Estados Unidos, que es de origen japonés, también en Japón y en otros lugares del mundo, en donde se apuesta a una comunidad intergeneracional, donde no se aísla a la persona mayor, cual gueto, digamos, sino que se busca un modelo de integración con la conciencia de que es una comunidad que contiene y acompaña a las personas mayores. Esta situación requiere alta creatividad y pensamiento, porque no lo mencioné, pero lo menciono ahora a propósito de esto, la extensión del tiempo de vida también está generando que en una misma familia convivan
generaciones de personas mayores. Claro. Padres de 90 y pico con hijos de Hijos de 70 y 70. pico. ¿sí? Sí. Padres de 100 con hijos de 80 y nietos de 60. Entonces tenemos una realidad nueva que nos toca vivir de una intergeneracionalidad vieja también. Así que los proyectos de convivencia están en marcha, se está experimentando, pudiendo atender diferentes necesidades. Pienso que tiene que haber de todo para atender las distintas vejeces. Bueno, gracias. El cohousing no necesariamente implica gente de la misma edad, sino que implica compartir, como vos lo definiste, pero no gente de la misma edad. Se puede cohabitar también con otros grupos de jóvenes. Ajá, ajá. Bien, eso puede ser interesante, claro. Bueno, perfecto. Analía, ¿volviste a ingresar? ¿Con micrófono decís sí o no? No. Bueno, entonces la próxima es Lucía. Sí, extraordinaria la presentación, Viviana. Gracias. Muy, Muchas pero gracias. muy buena. Me sonaba familiar, te cuento, mi nombre es Lucía, yo estoy en New York y trabajé desde los años 80 en el Departamento de Medicina Social de Albert Einstein College of Medicine y también en Montefiore Medical Center. Trabajamos el tema de la vejez, sobre todo porque había una comunidad de gente anciana que vivía en una especie de departamentos individuales, pero lo que se llaman assisted living, que es que en esos departamentos funciona un comedor general, si la gente no quiere cocinar, en fin, y también tienen médico, enfermeras, sanitaristas, entretenimiento, etc. Nosotros colaboramos mucho llevando personas que estábamos entrenando precisamente para que trabajaban en prevención, promoción de la salud a nivel del edificio, y también a los adolescentes. Entonces hacíamos como una especie de encuentros comunitarios con esta población mayor, todos de 65 años, y el entorno de los vecinos que tenían distintas generaciones. Eso funcionó muy bien. Pero como vos decís, en un momento determinado, como acá la gente no se muere, sino más, ¿viste? Depende de los recursos. Sí. Depende de los recursos, porque, perdóname, tengo que cortar. Depende de los recursos, porque hay gente que tiene muchísimos recursos y que entonces se pasa un tiempo en Florida bailando, cantando, etcétera, etcétera. Y otra gente que por estar no tiene ni que le lleve la comida. Así que nosotros nos ocupábamos de ese nivel de soporte comunitario. Mi preocupación es precisamente algo que vos tocaste, que es las directivas anticipadas, ¿no? Acá en el hospital, cuando vos entrás al hospital, está sonado porque tenés que decir si querés que te pongan el ventilador, si no querés que te pongan el ventilador, si querés que te pongan una... Espera. No puedo, Lea. Ay, qué pena. Bueno, escúchame, disculpa. Resulta que eso me tiene muy preocupada, porque acá se da mucho eso de las 2 generaciones o 3 generaciones de familia donde todos son mayores. Sí. ¿No? ¿Cómo se atiende ese tipo de familia nueva que empieza a existir, ¿no? De abuelos, de padres, nietos, todos con múltiples demandas. Sí. Justamente uno de los elementos o de los aspectos que hemos detectado nosotros que se derivan y a la vez facilitan la redacción de las directivas anticipadas es el hecho de que se puede compartir en familia y que la redacción, o sea, llegar finalmente al documento, implica un proceso sumamente interesante, porque si yo me dispongo a escribir mis directivas anticipadas, esas directivas anticipadas en principio se van a ejecutar estando yo sin capacidad de comunicarme, o sea que va a haber alguien a quien yo voy a elegir, un representante, que puede ser un familiar, un amigo, a quien voy a delegar esta responsabilidad. Por lo tanto, tengo que primero pensar qué quiero,
¿qué imagino que puedo llegar a querer? Porque me tengo que proyectar a un escenario que no es mi realidad de hoy. Tengo que imaginar que estoy en un estado tal, terminal, irreversible e incurable, y no me puedo comunicar. Se tienen que dar todas esas variables. Y alguien tiene que ser vocero de mis deseos y mis expectativas. Entonces tengo que pensar muy bien qué quiero, tengo que informarme, tengo que hablar con los profesionales de la salud, porque no todos sabemos qué es una sonda nasogástrica, qué es un botón gástrico, qué es una reanimación. Lo podemos aprender, por supuesto, pero necesitamos información. Luego tengo que comunicarlo a mi entorno, tengo que asegurarme que la persona en quien delego verdaderamente está interesada, dispuesta. Tengo que pensar muy bien a quién elijo, tengo que elegir a más de uno, porque esa persona puede fallecer antes que yo, entonces tengo que tener un plan B y un plan C, por lo menos. Todo este proceso es un proceso de comunicación, de reflexión, muchas veces de descubrimiento de posturas ante determinadas situaciones, sumado a lo cual, si yo redacto las mías, también puedo preguntar a mis allegados, bueno, ¿y las tuyas? ¿Vos qué querrías? ¿Sí? Sí, lo bueno también es que depende del sistema de salud que impere en el país o en el territorio o en la provincia o en el barrio donde estás, porque acá se lo derivás, cuando entras a emergencia o cuando entras al hospital, se lo derivás directamente al hospital. Si sos paciente de esa institución a nivel ambulatorio, ya lo tenés en el récord, ¿no? Aquí entonces, no. Y no es solamente joven, gente mayor, sino también gente joven la que puede decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. No, lo que yo te quería preguntar, si atendido el cuidado ese de la ley 26742, se contempla para cualquier paciente de cualquier edad, en cualquier lugar. Es para personas capaces mayores de 18 años. Eso dice el texto de la ley. Ah, bueno, entonces una persona de 18 años ya puede hacer su proxy, puede hacer su... Perfecto. No, está muy bien esto. Está muy, pero muy bien, sí. Y también ahí está la doctora Ruth Kiman, con quien hemos compartido este tema a fondo. También hay ciertas consideraciones para los adolescentes y tal vez en algún momento por llegar a los niños. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Viviana. ¿Están anotados para preguntar? ¿Analía volvió? Hay un perrito que pregunta. Es mi perrita, que le dio por ladrar. Sí. Bueno, ahora veo si la puedo... Ahora están anotados primero Carlos Nava y después Liliana Lorenzo para preguntar. No, bueno, si Carlos Nava le quiere ceder el lugar a Liliana Lorenzo, sí, cómo sería muy bien. Sí, que hable, que pregunte. Bueno, Liliana Lorenzo primero. Sacá el micrófono, pon el micrófono, Liliana, pon el micrófono. Esta es no me querés ceder el lugar a mí. Es una discapacidad de gente mayor. La verdad es que lo tendría que haber dejado a Carlos primero. Claro. Porque Carlos me expresa normalmente. No. Él dice lo que yo tengo en la cabeza. Vamos a ver si funciona al revés. Te agradezco mucho la exposición, pero si hiciste un paneo acerca de las personas asistentes al Zoom, debes haber visto que nos dejaste a la mayoría con tareas para el hogar. Ya, a partir de este momento. Por ahí tareas que no es que no las hayamos pensado, pero seguramente hemos postergado. Gracias por hacernos pensar, y también porque en ese pensar probablemente le quitemos presión a nuestros familiares, llegado el momento. Bueno,
lo que te quería preguntar es, sí. Sabemos que vivimos en una sociedad capitalista, por lo menos los que estamos acá, que es muy individualista, pero la pregunta es, ¿qué rol tiene la sociedad en todo esto, la comunidad? Porque, a ver, esto que contabas vos, de que todos tenemos vecinos, pero probablemente no tengamos muy claro cómo están de solos, o si sabemos cómo están de solos, tenemos temor a comprometernos excesivamente, agregando cuidados a los que probablemente ya tenemos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el rol de la sociedad? Sí. O sea, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cómo puede favorecer una atenuación de tanta soledad, por ejemplo? Sí, es una gran pregunta y es un desafío a la vez, porque tal como vos decís, Liana, en un modelo capitalista, individualista, materialista, ¿sí? Contemplar a una población vulnerable, a una población no siempre productiva, ¿sí? Es un campo propicio para la postergación, el descarte, ¿sí? a modelos que ponderen el reclamo de la eterna juventud, ¿sí? Fíjense esta paradoja, casi realmente cruel. La Organización Mundial de la Salud declaró la década 2020-2030 la década del envejecimiento saludable y propone a todos los países del mundo diseñar planes para promover una vejez sana, con actividad física, con estimulación de la memoria, con estimulación a la participación social, etcétera, 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 etcétera. Por otra parte, recientemente se ha publicado la intención de la misma Organización Mundial de la Salud de declarar a la vejez como una enfermedad próximamente. La Organización Mundial de Salud tiene algo así como un nomenclador de enfermedades, lo digo así simple, que se actualiza cada tanto, como los manuales de diagnóstico en psicología, y existe la intención de colocar a la vejez como una enfermedad. ¿Cuál es el argumento? La vejez es causa de enfermedad y muerte. ¡Qué novedad! ¿Sí? Entonces, lo van a poner como enfermedad. Entonces, este doble mensaje es un mensaje de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero tomar conciencia de la interdependencia, esto que yo planteé al comienzo, que no existe la absoluta independencia y sí existe la interdependencia. Y promover programas, promover planes, promover actividades de integración, en donde se promueva, por un lado, el reconocimiento de las necesidades específicas y por otro lado, la participación de la persona mayor. Hay muchos ejes a tener en cuenta, que no es solamente el eje de la salud. Les voy a poner un ejemplo casi cómico, pero no tanto. Yo, acompañando a una señora mayor, me hace este comentario, que para mí fue una toma de conciencia. Me dice: el tiempo del semáforo no alcanza para que yo cruce una avenida. Algo tan simple como eso, ¿sí? Y es verdad, porque hasta que no estuve parada en la avenida Cabildo, acá en Belgrano, viendo como una persona mayor trataba de correr para llegar, porque no le alcanzaba el tiempo. Y esto es un pequeñito ejemplo de cómo una ciudad acompaña, ¿sí? La señalización, la información, el acceso a la salud pública, a eventos, a centros culturales. Bueno, ahora estamos en pandemia y todo está restringido, pero hablo más allá de la pandemia. Entonces, contemplar esto, pero también contemplarlo escuchando a las personas mayores.
no decidiendo por ellos, sino escuchándonos, porque yo también lo soy, escuchándonos, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el modelo de vida que queremos vivir? No solamente qué medicamentos necesitamos o qué tratamientos necesitamos, también eso, pero más que eso. Hay mucho por hacer, así que sí, dejo tarea, nos dejo tarea, yo también me incluyo en la tarea. Sí, Liliana, sí. Muchas gracias. Realmente nosotros siempre queremos que nuestros expositores nos abran la cabeza, nos ayuden a pensar. Vos lo conseguiste. Bueno, realmente. muchas gracias, me alegro, me alegro. Bueno, Misión muchas cumplida. gracias, Viviana. Ahora está Carlos Nava y después está Juan Nava, su hermano. Bien. Bueno, yo tenía una pregunta muy sencilla, Viviana, que era si tenés más o menos cuál es el porcentaje de las personas viejas que necesitan esa ayuda, porque ¿qué porcentaje habría? Porque uno no puede dejar de pensar que Biden, por ejemplo, tiene 79 años y es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y te digo esto porque, a ver, a todos nos pasa, y yo creo que la pregunta de Bevilacqua era un poco eso, ese hombre de 90 años que se niega a que es viejo. ¿Pero por qué? Porque la vejez y la dependencia asustan y son rechazadas, y uno lo niega, porque uno pierde poder, bueno, esto que vos decías, culturalmente uno tiene una identidad que la va perdiendo. Pero también hay una necesidad, yo voy a contar una pavada, pero yo llevo a mi nieto de 10 años a jugar al fútbol y me exige cosas que yo a los 74 años no puedo hacer. No, pero vos no te das cuenta que yo soy viejo. Bueno, entonces es un juego ahí que hay una medida justa y una medida, bueno, y no es fácil eso. Y la otra cosa es que, bueno, comparando nada más que con nuestros propios padres, salvo excepciones, esta generación ha vivido mejor y más tiempo, una mejor calidad de vida, por lo menos los que yo conozco más cercanos, y más longeva. Bueno. Entonces, tu pregunta sería... Sí, ¿cuál sería el porcentaje de personas mayores que son dependientes y que necesitan esos cuidados indefectiblemente? ¿Y cuáles son, como Bin Laden, que son presidentes de la República? ¿Qué sé yo? ¿No será Joe Biden? Trócoli o Pugliese. Bin Laden. No, Bin Laden, dije Biden. Joe Biden. Trócoli o Pugliese eran presidentes tenían 70 y pico de años, presidían el Congreso o el bloque, y yo atendía en el centro de jubilados personas de la misma edad que estaban en silla de ruedas, y bueno, cada uno, o que se dedicaban a un centro jubilado, a mejorar la vida de los jubilados. Hay mucha diferencia, hay mucha... Exactamente, por eso es que hablé de la singularidad. No lo podemos poner con edad, viejo con edad, y mucho menos vejez igual enfermedad. Desde ya que no, eso es una barbaridad, y tampoco podemos homogenizar a la vejez y partir de un modelo único, y ese es uno de los grandes temas, la diversidad. La edad no dice mucho acerca del grado de dependencia o independencia que tiene la persona, ni del grado de autonomía, que no es lo mismo, ¿sí? Porque una persona puede tener grandes limitaciones físicas, no poder caminar, por ejemplo, pero tener autonomía cognitiva para tomar decisiones, y viceversa. Una persona puede vestirse, caminar, pero tener un nivel de deterioro cognitivo que le impide saber qué día es hoy. Y hay que ponderar todo eso. Yo no tengo cifras exactas para darte. Sí tengo la idea de que el avance del tiempo de vida probablemente aumente la dependencia y también aumenta el porcentaje de personas con deterioro cognitivo. Y ahí es donde nos tenemos que organizar en capacitación y en asistencia para atender las necesidades y evitar estos casos lastimosos de personas que mueren solas, aisladas, abandonadas, etc. También creo que es necesario revisar el modelo de las residencias de las instituciones para crear modelos que sean verdaderas
residencias u hogares y no pseudoclínicas, ¿sí? O si bien la población que está institucionalizada en términos de porcentaje no es alto, pero es una opción que puede ser perfectamente válida, pero que también requiere tener calidad en la prestación. Así que estamos realmente ante un fenómeno heterogéneo, diverso, complejo, por otra parte, y que no tiene un modelo único. Además, la persona mayor, a veces, por su condición de mayor, padece discriminación y autodiscriminación, autoexclusión y exclusión. Por eso se habla ahora del edadismo o del viejismo como una situación de maltrato o distrato o discriminación a la persona mayor por su condición de persona mayor, por asociarlo a enfermedad, declinación, decrepitud, incapacidad para aprender, como si fuesen sinónimos. Y sí, Bueno, a ver, muchas gracias, Viviana. Muchos de nosotros, no, un breve comentario, muchos de nosotros somos orgullosamente abuelos, pero a mí me recontramolesta que me digan abuelo. Claro, ¿por qué suponer que lo sos? No, pero no, que me lo dicen mis nietos, me encanta, pero es muy común en muchos lugares que, los abuelos tal cosa, los abuelos tal cosa. Anda a cagar, qué abuelo. Bueno, en los medios se suele decir, los abuelitos, Sí. en diminutivo, los abuelitos no son ni abuelos ni abuelitos, ¿sí? Son personas mayores, algunos son abuelos, pero eso corresponde a la esfera privada de cada persona. Sí. Bueno, los obstetras dicen mamita, Mami. y los pediatras también. A ver, Juan Nava. Carlos Apesteguía había levantado la mano antes, si querés, Carlos. No lo vi a Carlos en el chat, perdón. ¿Querés hablar, Carlos? Adelante. Bueno, no, lo que veo es que no se están con el micrófono presentando. cerrado. Bueno, yo soy Carlos Apesteguía, persona mayor, médico, me dedicaba a cuidados intensivos y ahora más que nada a cuestiones de bioética. Y digamos, un par de comentarios. Una de ellas es el hecho de que, bueno, aprovecho a saludar a Ruth Kiman, que hace un tiempo que no la veo. ¿Qué tal, Ruth? Y agradecerte a vos la charla, que estuvo muy buena, Viviana. Gracias, Carlos. Bueno, con el tema de la pandemia, se resucitó la difícil cuestión del manejo de recursos limitados, por ejemplo, para el ingreso de pacientes en cuidados intensivos cuando no hay lugar para todos, o cosas de ese estilo. Y una de las cuestiones que surgió fue la limitación por edad en la asignación de recursos de tratamiento. Y bueno, esto causó bastante revuelo en Italia y en España, a lo mejor Juan Nava puede describirlo mejor, porque en general se considera que debe admitirse que es una discriminación la limitación solamente por la edad. La edad puede ser un componente de un cuadro que configure la conveniencia o la adecuación de que los recursos no deban ser administrados, pero no la edad como cuestión... Único argumento. Claro. Exactamente. Y como criterio discriminativo, así que los mayores de tanto... no tiene respirador. Sí. Y bueno, supongo que estarás de acuerdo desde tu posición de que es un horrible criterio si se usa de esa manera. Claro, por supuesto. La otra cuestión es lo de las directivas anticipadas. La ley habla de un escribano para redactar las directivas anticipadas, cosa que en general en la práctica médica no llega a considerarse porque se admiten
otras posibilidades de que sea justificada la expresión de la decisión de los pacientes en el sentido de limitar los tratamientos que se le puedan asignar. Y yo tengo la misma impresión que vos comentabas hace un rato, de que se hacen muy pocas directivas anticipadas en nuestro medio. Muy pocas. La semana pasada tuve que hablar con una escribana, no para hacer directivas anticipadas por otro tema, pero surgió este tema y me contó que la pandemia le ha traído bastante trabajo de directivas anticipadas. Digo, a lo mejor vemos un fenómeno de este tipo, ¿no? Porque la pandemia a mí todavía no me obligó a hacer directivas anticipadas, pero bueno, estoy pensando en esa posibilidad. Y por ahí es un fenómeno que se puede dar, ¿no? A raíz de esta situación en la cual muchos sabemos que si nos toca, nos puede ir mal. ¿Vos cómo lo ves? Sí, creo que es sumamente importante y casi diría un tema impostergable, porque además lleva tiempo redactarlas. Hay muchos modelos, hay muchas formas de hacerlo, pueden ser simples, pueden ser complejas. Nosotros hemos redactado un documento bastante extenso y complejo, porque quisimos hacerlo de máxima. Incluimos no solo cuidados médicos, sino cuidados generales, atribuciones del representante legal, etc. Es como una guía de máxima para que cada uno haga su propio documento. El tema de la presencia del escribano es un tema controvertido, porque la ley anterior, la ley de los derechos del paciente, la 26.529, no mencionaba el escribano. En la 26.742 se agrega la figura del escribano. Para algunos, incluso para los mismos redactores de la ley, el requisito del escribano es inconstitucional, porque genera discriminación. Quien no accede a un escribano, porque no se trata de la certificación de la firma ante escribano, se trata de la inscripción del documento como escritura. Eso tiene un costo altísimo en términos económicos y es impracticable en muchos casos. Entonces, hay ahí toda una cuestión que habrá que avanzar y tal vez en el futuro modificar. Al día de hoy, basta con redactar las directivas anticipadas, comunicarla a quien corresponde, conversar con los profesionales que atienden para que se ejecuten. Ojalá aumente, ojalá, Carlos y todos, ojalá avance esto, no solo por el hecho de que quede escrito, que no es poco, sino por el proceso que implica la toma de conciencia de cómo quiero ser cuidado en el fin de mi vida. Y en el fin de la vida podemos estar todos hoy, sin saberlo necesariamente. Entonces, no es necesario tener una enfermedad o haber tenido un accidente o un diagnóstico para redactarla. Por supuesto que esa situación lo merita, pero ¿por qué no ya? Ese es mi punto de vista. Sí. Gracias, Viviana. Gracias. Hay 3 personas anotadas. No sé si, Viviana, preferís que hagan la pregunta uno por uno o las hacen los 3 y después vos respondés. Bueno, como quieran. Eso, bueno, está anotado Juan Nava, Ricardo, Tote después y Ricardo. Bien. Bueno, primero le voy a contestar a Carlos sobre Carlos Pestería, que hizo una referencia. Yo creo que en España fue muy dramático, ya lo comentamos, pero no es el tema, no es el respirador, porque eso, yo creo que eso es como un tótem, ¿no? Un mito, el respirador, el que no tiene respirador y el que tiene respirador. El tema es el tratamiento, o sea, se les de alguna manera impidió acceso a los hospitales, a la gente que estaba en residencia, acceso a tratamiento, no a respirador, que igual
no es lo que requerían, ¿no? Bueno, yo pensaba que hablaríamos más de la pandemia como una enfermedad aguda que deja secuelas, pero bueno, el tema ha ido más un poco hacia nosotros, no tanto como cuidadores, sino como receptores de cuidado. Y yo quería comentar una cosa que aquí se está promoviendo. Bueno, hay una fundación que se llama Mémora, que la promueve, que es, la conoces, ¿no? Sí, es sí. Ciudades que Cuidan. Sí. O sea, están llevando adelante esta consigna de alguna manera. Yo no los he seguido, he estado en alguna charla, pero después, bueno, no los seguí. Pero el tema es hacer comunidad. Claro, las grandes ciudades, somos todos testigos de que la comunidad no existe, no conoces al vecino, bueno, pero en cambio en los núcleos urbanos un poco más pequeños, sí que se da. No sé, diría yo que esto sí que es una tarea social, que se promuevan las relaciones intergeneracionales, que no son fáciles, pero y que se haga comunidad. Yo tengo una anécdota que vivimos con Silvia, que está aquí, en San Pedro Manrique, y fuimos un año ahí, y estábamos en un hostal, y la chica que nos atendía nos habla de su padre, y que estaba ahí, y dice, bueno, se murieron todos sus amigos, se murió toda la gente de su colla. Y entonces el hombre dice, sí, dice, ahora tengo una nueva. Dice, lo que no sé es qué voy a hacer yo cuando se mueran todos estos. Claro, la nueva era 15 años más joven que él, pero el tío tenía ese sentido del humor, que bueno, digamos, saber también envejecer, saber mantener este sentido del humor sin aferrarse, pero todo eso se aprende, todo eso, bueno, se puede educar, se puede promover, se puede, claro que sí. Y esto yo creo que el ajeísmo y digamos el desprecio, bueno, acá a veces se hacen chistes que a mí también me cabrean, porque hacer un chiste porque no pones el micrófono porque eres viejo, no lo pones, ya está, no hace falta. Me parece que forma parte, digamos, de desvalorización de nosotros mismos, que a mí me parece mal. Bueno, no sé, quería que comentaras un poco si hay algún movimiento por ahí que promueva, digamos, estas ciudades que cuidan, hacer comunidad o promover este tipo de desarrollo social. Bueno, un dato que me parece interesante es que la ciudad de Buenos Aires está vinculada a un movimiento internacional que se llama Ciudades Compasivas, que nació en España a través de una fundación, la Fundación New Health, y la ciudad de Buenos Aires ya hace unos cuantos años firmó una pertenencia a este movimiento. El concepto de ciudades compasivas lo pueden googlear, es bien interesante. Son ciudades que se organizan sensiblemente a las necesidades de personas en fin de vida. Aquí no se está haciendo gran actividad en honor a este convenio firmado, lamentablemente, y no por la pandemia. Ya venía de antes, creo que es un recurso que se podría utilizar mucho más, convocando a la población a la toma de conciencia de ciertas situaciones que acompañan tanto a personas de toda edad en fin de vida como a las personas mayores. El tema de la muerte, que es uno de los temas de especialización en el Faro, es un gran tema también, poder hablar, poder incluir a la muerte como destino, a la muerte como parte de la vida. Hay un tabú muy grande con respecto a eso, y esto encadena otras cuestiones. Es difícil hablar de la muerte, y es difícil hablar de la vejez, y es difícil hablar del duelo y de las pérdidas, y son situaciones humanas que nos van a tocar a todos vivir. Por eso que el concepto de ciudades compasivas intenta abarcar la formación, la educación social,
en relación a estos temas, para desarrollar. Sí. Bueno, muchas gracias, Viviana. Tote, Gracias. Tu turno. Ahora, Viviana, soy Tote de Barcelona, del grupo de la Filosofía Perenne de la Universidad de Barcelona, y te voy a comentar varias cosas que has estado comentando. Por ejemplo, el cruzar de la calle, que te sorprendía de que una persona mayor te dijese que no le da tiempo de pasar la calle. Bueno, yo te puedo comentar que aquí hace 30 años, 35, el rector de la Universidad de Barcelona, Antonio María y Margarí, ya denunció el tema de que a él, saliendo de la universidad, no le daba tiempo de cruzar la Gran Vía de Barcelona. Se tenía que quedar en medio porque el semáforo no le daba. Esto hace más de 30 años, para tener en cuenta sobre todo las fechas y lo que hablamos y lo que se cumple y no se cumple. Entonces, una de las cosas que yo entiendo de las personas que tenemos edad es de que llega un momento en que ya desconfiamos de las palabras. Son muchas palabras, muchas leyes, muchos reglamentos que se ponen en solfa, pero que a la hora de la verdad no se aplican. Y eso a la ciudadanía, que es joven, no le importa, pero a los que tenemos unos cuantos años en la vida, pues lo vamos acumulando. Y bueno, más que todo también para decirte lo último, es de que, bueno, ¿qué piensas tú de la posición del hablar y de cumplir y hacer leyes cuando tenemos aquí dos países en la Comunidad Europea, que son Polonia y Hungría, en el cual ninguno de los dos respeta los derechos humanos? Uno tiene un problema con el LGTBI y el otro ha salido hoy la sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, en el cual ha sentenciado que las leyes del país están por encima de las leyes de la comunidad. Bueno, no sé, te lo dejo ahí. Y por cierto, cogiendo la frase de la muerte y del duelo, te puedo decir que no hay personal para hablar tranquilamente del duelo fuera del psicólogo especializado en el duelo. Y eso lo puedes ver en el momento que hablas con los médicos y les comentas el tema de los cuidados paliativos, solamente cuidados paliativos, editado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL. Tiene una guía, que la tengo yo en la mano ahora, con 17 puntos, y realmente ellos, bueno, les empiezas a detallar cosas y a preguntar, y bueno, de lo suyo no saben. Nada más. Gracias por la charla y encantado. A ti. Gracias, muchas gracias. Creo que es importantísimo garantizar el acceso a los cuidados paliativos a población de toda edad. En este país es una asignatura pendiente. Nos falta una ley nacional que garantice el acceso a cuidados paliativos, pero también, aún sancionando una ley, es necesario que haya suficientes personas capacitadas. Lamentablemente se considera que el 15% de la población que necesita cuidados paliativos accede a cuidados paliativos en Argentina, y es un promedio que incluye las grandes ciudades. Hay lugares en donde nadie accede a cuidados paliativos. Y eso es otra asignatura pendiente que, por supuesto, en el acompañamiento a la persona mayor se hace más que necesario. ¿Sí? Gracias, Viviana. Tote. ¿Vos tenés algún horario? Yo podría estar hasta 6:15, si no tienen hasta las inconveniente. 6:15. No sé cuál es el horario de cierre. Son 6 minutos nada más. Hay dos Analía preguntas, volvió, Juancho. pero el que se fue a Sevilla perdió su turno, ¿o no? No, está Ricardo y está Ruth, que quieren hacer preguntas. Sí, pero ¿Que las estaba hagan? Analía de antes. Déjame que estoy no? dirigiendo yo, Analía por favor. está. Analía, volviste. ¿Querés preguntar rápidamente una pregunta sin comentario, por favor? No, se sigue sin escuchar, Analía. Se sigue sin escuchar. En el micrófono de la computadora. Discúlpame. Entonces ahora le toca a Ricardo. Y después de Ricardo le toca a Ruth. Y con eso cerramos la lista. Bien. Mi comentario ¿se escucha lo que hablo? Sí. Se focaliza básicamente en el paciente, sobre todo un paciente anciano, y en el contexto de esta pandemia. Está internado, aislado, y posiblemente por su edad o no,
con pocas posibilidades de comunicarse a través de un celular. Entonces, hay causas de índole médica que justifiquen que esté aislado de su familia por el tema del contagio y de todo esto. Entonces, mi reflexión es hasta qué punto nos estamos avasallando un derecho humano del anciano en esa situación. Una situación en la que no hablo que esté en un respirador, porque un respirador está inconsciente, pero no en la situación de respirador, una situación de internación, ya sea en terapia o no, con miedo a morirse, y miedo a morirse solo, y sin posibilidad de estar rodeado de sus seres queridos, porque de última, para cualquier persona sería lo más deseado. Si me quiero morir, uno le gustaría morirse no solo. Eso está bien, le pasa a cualquier paciente internado, pero el anciano en particular creo que es más sensible a esto, y sobre todo si no dispone con facilidad de los medios electrónicos para comunicar. Claro. Entonces yo creo que, valorando el tema de riesgo-beneficio, me parece que habría que respetar estos derechos y permitir la entrada familiares con todos los protocolos del mundo que uno quiera tener, pero me parece que valdría la pena rever este tema. No sé qué pensás. Por supuesto, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires se ha sancionado una ley que se llama la Ley del Último Adiós, que habilita de alguna manera esto que vos estás comentando, Ricardo, a que la persona que está en fin de vida, tenga la edad que tenga, pueda ser acompañada. Y tiene que ser reclamado esto, salvo consideraciones muy específicas que podrían ir en contrario, pero generalizar cuando en realidad no se está atendiendo una necesidad humana básica, que es la de estar acompañado en fin de vida, despedirse, sentir la presencia, incluso aunque la persona no esté completamente lúcida, sentir la presencia, el afecto, las voces de sus seres queridos es fundamental, y creo que hay que poner mucha conciencia en la importancia de esto. Bueno, en ese caso me parece, como yo desconocía esto, se me ocurre que debe haber mucha gente que lo desconoce. A lo mejor habría que difundir esta información Por supuesto. para que cada uno pueda reclamar sus derechos, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias Viviana y Ricardo. Ruth sería la última en exponer o preguntar, y después ya Viviana te dejamos libre después de esta maravillosa charla que hemos tenido. Gracias. Adelante, Ruth. Hola, Viviana. Perdón por entrar tarde, que estaba en otra actividad. Mi nombre es Ruth Kiman, soy médica pediatra y hasta el año 2019 estuve como jefa del equipo de cuidados paliativos en el servicio de pediatría. Soy muy joven, no como todos ustedes, pero bueno, también jubilada de prepo. Lo que quisiera primero decir es que quizás esta mirada de paliativos hay una cifra posible en Argentina que es para pacientes con patología crónica avanzada, que es de aproximadamente 600.000, que es el cálculo que hay en la población. Esto por un lado. Lo otro que yo estaba pensando, y en función, bueno, Viviana, de lo que tenemos compartidos y de la experiencia, hay una pregunta que yo me hago en Argentina y en otros lugares. Acá estamos hablando de las dificultades de las directivas anticipadas y del enfoque de poder asumir determinadas cuestiones de pensar en la finitud de la vida, donde incluso nosotros como pediatras lo estamos trabajando incluso en escuelas en este momento con el tema de duelo. Sin embargo, hay una discusión que antes de una ley de cuidados paliativos se está instalando en la sociedad con respecto a la eutanasia. Y como decía antes, Tote, perdón, no quiero ser confianzuda, pero no conozco su nombre completo, en lugares como España, en lugares en Latinoamérica como Colombia, donde hay una ley de eutanasia para menores de edad, antes de tener accesibilidad y antes de tener derechos a una atención y accesibilidad equitativa. Entonces, vos como psicóloga y en función de esto, ¿cómo ves esa situación y esa contradicción? Que estemos hablando de eutanasia y no se puede hablar de directivas anticipadas. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Qué cosa han pensado? Sí, es un tema que me interesa en lo personal muchísimo. Trato de leer bastante en relación a cómo se van dando los debates sobre
eutanasia, suicidio médicamente asistido, acceso a cuidados paliativos, directivas anticipadas. Yo creo que el acceso a los cuidados paliativos y la prestación de los cuidados paliativos tiene que estar garantizada, no hay discusión sobre eso. Creo que el debate sobre la eutanasia incluye ningún movimiento que apoya la eutanasia se opone a la prestación de cuidados paliativos, por supuesto. Al revés, sí, hay muchos defensores del derecho al acceso a los cuidados paliativos que se oponen a la eutanasia. El debate sobre la eutanasia ingresa en la esfera de la libertad de elegir cómo morir, cómo quiero yo llegar al final de mi vida, incluso asistido legalmente por el derecho a negarse a ciertos tratamientos. O sea, hay un intertramado entre el debate sobre la eutanasia y el acceso a cuidados paliativos que hay que ponderarlo, que hay que hablarlo, que hay que reflexionarlo. Y directivas anticipadas abarca los dos temas, porque las directivas anticipadas tienen la amplitud como para pedir, háganme todo, absolutamente todo lo que esté al alcance, o eventualmente, si hubiera en la Argentina eutanasia, solicito la eutanasia. O sea, las directivas anticipadas son neutras en cuanto a la voluntad de la persona. Intentan alojar esa libertad de elegir. Por supuesto que es un debate complejo, que hay que darlo. Yo creo que hay que darlo. Hay que darlo tanto para los adultos como para los niños, como para las familias, porque como cualquier debate hacia, como sucedió en la Argentina con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el debate produjo una riqueza que incluso trasciende el hecho de que se haya sancionado la ley, por el hecho de escuchar, de conocer, de pensar, de reflexionar, que hay que darlo ese debate pronto. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, Viviana, Gracias. la verdad que muchísimas gracias. Como dice Liliana, nos has hecho pensar a todos muchísimo. Bueno, Yo creo que es me un alegro. tema que se tiene que instalar también, como decía Ricardo, en la sociedad. Culturalmente no estamos del todo preparados como sociedad para a veces recibir este tipo de mensajes, pero poco a poco yo creo que se va a ir instaurando. Por lo menos ahora la gente dice, viejos son los trapos cuando alguien le dice viejo a alguien. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y la verdad que, no sé, te vamos a convocar dentro de unos años para conversar nuevamente. Cómo no, muchísimas gracias. Espero Bueno, volver a verlos. Un aplauso para Viviana, les pido a todos. Gracias, muchísimas gracias. Y mucha suerte con este emprendimiento. Me encantó. Gracias. Gracias. Gracias.